de la raza humana. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día se usa otro argot, hoy en día hay palabras nuevas, conceptos nuevos que ahora también quiero compartir con ustedes, pero realmente es la historia del ser humano. Y esa historia implica cambios mentales complejos, implica desarrollo, implica fracasos, pero abrir nuevas oportunidades. Y con este tema yo respeto mucho la raíz, la historia. Esta historia implica la palabra. Uno piensa en innovación porque como que lo une a desarrollo tecnológico es del siglo XXI, ni siquiera del XX. Pues esta palabra empieza a ser utilizada en el siglo XVIII, imagínense ustedes, y era la verdad como un poco peyorativa, era algo como en los primorios de los temas legales, donde había una obligación para cambiar algo. Imagínense ustedes, desde esta época empieza el ser humano a percibir cambios drásticos y transformadores que se podían desarrollar. Y la primera teoría como tal es de un francés que toda su vida la dedicó a estos estudios desde 1890, que se llama Gabriel Tard, y siempre lo involucraba con el cambio social. Lo curioso del tema de innovación es que no empezó por desarrollo tecnológico como hoy en día se usa, empezó por esas transformaciones del ser humano que ustedes saben básicamente la cuna de estas inquietudes y propuestas es en la antigua Grecia, donde la filosofía y el pensamiento reflexivo empiezan a generar, digamos, unos primordios muy importantes para esta evolución tan rápida. La etimología, hay que respetar el lenguaje, implica hacer algo nuevo, renovar hacia adentro. Fíjense que en esa época era, bueno, ¿y cómo cambio yo? ¿Y cómo cambio esto que estoy haciendo? Pero dentro del concepto de novedad, creatividad y rompimiento con el pasado, esto tampoco es cierto hoy en día. No hay que romper con el pasado en absoluto para ser innovador, al contrario, hay que recuperar. Terminando de recoger la historia, y este pedazo lo voy a hacer rápidamente, aquí no se trata de hacer memorizar nada, sino de mostrarles a ustedes un proceso evolutivo del concepto que me parece bastante interesante, donde palabras como imaginación estaban incluidas en el siglo XVIII en el concepto de innovación. ¿Por qué imaginación? Porque decían, bueno, si yo puedo copiar algo, imitación, que es la base, yo imagino que eso está bien hecho y que es diferente. Son conceptos, digamos, antiguos, pero bien interesantes, que tienen como base la imitación. Esa es la evolución del ser humano. La imitación que ahora nos parece a veces un poco peyorativa, ahora que compramos tantas cosas copiadas, pues realmente es la base de la innovación. Y vamos a ver muchos ejemplos. Por supuesto, genera cambio cultural, social, cambio tecnológico y hoy en día comercializado. Vamos a ir rápidamente por estos conceptos. Desde el 890, cuando Tard ya decidió oficialmente investigar y desarrollar sus teorías, y quiero simplemente que aquí se acerquen a las diferentes palabras que se van incluyendo dentro del proceso de la evolución del concepto de innovación. Fíjense que en el 35 ya aparecen aparatos, en el 23 los conceptos de máquinas. Ustedes saben que aquí, en esta época, empieza la revolución industrial y ya el tema de las máquinas y los desarrollos tecnológicos estaban a la luz del día. Pero luego, personas como Gilles Fillan, que también desarrolla unas teorías muy interesantes, incluye patentes, ideas, bocetos y éxito comercial. A Colombia le llegó un poco tarde el concepto de innovación, pero este realmente es de principios del siglo pasado. Y ya, pues más desarrollado, se involucra con la naturaleza. Posteriormente, ya en los años 50, que la invención está a puertas de muchísimos desarrollos en la vida humana, pues se incluye para hacer sus estudios y luego ya
habla de adopción, comercialización y empiezan a surgir fenómenos como la transformación de Corea, países que realmente han dado un vuelco brutal, empezando por la imitación. Y luego, esa es la secuencia sociológica, hemos dicho que empezó desde la sociología y ahora la económica. Estos son los conceptos que desde la parte, aquí que estamos en la facultad de la parte de administración y economía, se vienen abordando para llegar hoy en día a el tema de una innovación tecnológica altamente comercial, productiva, altamente rentable. Pero miren lo interesante, estos autores van poco a poco incluyendo estos temas como la ingeniería, las finanzas, responder a necesidades insatisfechas, revisión crítica, que me parece muy valioso, y luego, obviamente, ya lo que se llama ciencia básica, aunada, por supuesto, con el desarrollo tecnológico, que hoy son uno solo. En estos conceptos, aquí simplemente incluimos otros nuevos, se implica la medición de lo que está ocurriendo. Y esa medición es básicamente económica. Y llegamos al siglo XXI, recogí el pensamiento de Obama porque pues está absolutamente de moda y la economía de Estados Unidos todavía sigue manejando al mundo. Y esto lo dijo en su discurso de posesión. Este es un gran investigador europeo y me parece bien interesante, colisiones de oportunidades tecnológicas y necesidades sociales. ¿Por qué habla de colisión? Porque muchas veces los desarrollos tecnológicos, si no son propios, apropiados, están descontextualizados y en lugar de hacer el bien, el efecto es deletérea en muchas comunidades porque no responden a esas necesidades sociales. Y vamos a verlo también después, hay desarrollos científicos y tecnológicos para los cuales este sentido social no está aún preparado, ni siquiera principios y valores. De manera que es un tema bastante retador. Ahora, recojo el de Emerly, que me encanta porque ahora vamos a hablar de esto, que es creatividad con trabajo por hacer. Todos somos creativos, esa es una excelente noticia, pero ¿cómo desarrollamos esa creatividad? De manera que simplemente son distintos abordajes, todos son válidos, hay muchísimas teorías sobre innovación hoy en día, muchas formas de abordar. Yo quiero hacerles un ejercicio. El que no esté cerca de una persona, siéntese al lado. Les doy un minuto para que se digan el uno al otro para ustedes qué es innovación. Innovación es la palabra de crear y ser creativo. No solamente ser creativo, sino hacer las cosas bien, de calidad. Demostrar que podemos lograr mejorar lo poco que tenemos para salir adelante y llegar a ser los primeros, dar el primer paso amplio. No esperar a que nosotros nos lleguen más, sino que nosotros seamos los primeros de ellos. Excelente, ¿cómo es tu nombre? Andrés Colón. Perdón, los puse a Andrés Colón. Andrés, gracias, como para que nos conozcamos algunos sábados. Hablamos de innovar, no solamente es crear algo nuevo, sino basarnos en algo que ya existe para modificarlo y tener en cuenta las necesidades y los recursos que se tienen. Excelente, muchísimas gracias. Allá atrás los tres caballeros que están pegaditos a la pared. ¿Cómo te llamas? Darío, me parece que es aprovechar las cosas que ya tenemos y mejorarlas, pues cada vez optimizando mejor pues, los recursos. Muchas gracias, Darío. ¿Qué más podemos hacer que no se haya hecho para hacer más competitivo? Pero sobre todo volverlo comercial, o sea, lo que hacer cosas nuevas que realmente no es más lógica. Si
pasado, este es el presente de los que están construyendo a Colombia. Ustedes. Pues básicamente es un poco de lo que han dicho los dos grupos. Dijimos que es crear a partir de una idea algo con un fin productivo o modificar algo para que tenga un buen funcionamiento en todos los aspectos. Fernando Vargas. ¿Algún grupo, pues, con respecto al tiempo, algún grupo que tenga ideas adicionales, todas son válidas a los que los compañeros han dicho? Innovar es conjugar la necesidad y la debilidad con la creatividad. Excelente. Yo les quiero contar que me siento muy complacida porque es un auditorio que tiene muy claro el tema. Han recogido todos los abordajes que implican innovación. Hablaron de ciencias sociales, hablaron de contexto y pertinencia, de solucionar problemas, necesidades, de recoger el pasado, de hacer cosas diferentes, de comercialización, de romper esquemas, ¿no? Me parece que eso es el sabor de lo que vamos a entender. Otro grupo habla de la creatividad. La creatividad, para mí, pues hay otras teorías, es la base de todo. Y entonces yo les voy a proponer un sistema de trabajo con este vocabulario que todos necesitamos utilizar, que a veces se nos olvida temas como la evolución de la civilización, para que hagamos un ejercicio muy simple basado en un cubo que tiene esos abordajes. Funciona. Bueno, este cubo simplemente pretende recoger algunas de las piezas, no todas, que trabajan para generar innovación en todos los campos de la vida. Y aquí está la base, que es la creatividad, con la cual nacimos. Eso es una cosa genética y es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Ay, ahora, ya esto no funciona. Bueno. Y aquí está así también. Fíjense que cuando el ser humano empieza a evolucionar como tal y su cerebro va más rápido que los otros seres vivos, eran cazadores los varones, las señoras se quedaban en la cueva criando a los criaturos y tratando de que los depredadores no acabaran con su pequeño hogar. Pero gracias a la observación, el ser humano logra dos cosas. Primero, el fuego, que transformó la historia de la humanidad, y en segundo lugar, logra ver que si caen granitos y semillas de algo vuelve a crecer y decide quedarse como sedentario y pasa de cazador a recolector. Ese es un cambio impresionante porque se construyen los primeros núcleos sociales. El ser humano puede dedicarse a desarrollar sus herramientas. La primera herramienta fueron estos dos dedos, porque fíjense que esto es una pinza, y esas herramientas se van derivando en unas herramientas más poderosas que le permiten construir su propio entorno. ¿Qué necesito acá? Observación. Y esa observación me permite descubrir y empiezo a imitar la naturaleza. Entonces, ese gran cambio que da el ser humano y que hace que su cerebro se siga desarrollando como ocurre hoy en día, pues es lo que hoy estamos viviendo y lo que aún nos falta por. La diferencia de la pregunta es bastante fuerte. No termina acá, ¿no?
Entonces, con esto simplemente quiero mostrarles que hay un gran abismo entre la capacidad de pensar, de razonar y crear. Estos seres maravillosos también crean cosas y ya se ha visto que crean sus propias herramientas y hacen, desarrollan a nivel de familias iniciativas que ni siquiera nos imaginamos, pero siguen terminando la frase así. Entonces esa capacidad de descubrir tiene muchísimas raíces. Yo puedo querer poder, quiero tener más terreno, quiero simplemente curiosear. Shackleton, cuando se fue al sur, al polo sur, quería curiosear. Magallanes también. Entonces, este es simplemente una parte inherente al ser humano, el descubrir, encontrar cosas nuevas. Pero fíjense que aquí está otro ejemplo impresionante, porque entre los años 1492 y 1610 también el ser humano dio un salto cuántico. Cuando ya existía lo que se llama pensamiento científico, que tiene un proceso de hipótesis, de método, de reflexión, y que hace este señor maravilloso que todos hemos oído nombrar. Cuando existía el telescopio para mirar barcos o mirar a la princesa del castillo de al lado a través de las ventanas, porque así lo usaban para ser los chismosos de la corte, a Galileo un día en Venecia con su telescopio, que ya había pulido mal los lentes, le dio por pasar del barco y subir a mirar la luna que tanto le atraía. Cambió la historia de la humanidad solamente por un movimiento basado en su curiosidad científica y en su pensamiento de exploración, su capacidad de observación. ¿Por qué cambió la humanidad? Hasta ese momento la luna era una cosa plana, con unas manchitas negras, y el universo pues todavía no se entendía para nada. Recién habían sacrificado a Nicolás Copérnico porque había dicho que el universo gira en torno a la Tierra, el Sol gira en torno a la Tierra, y pues, por decir eso lo condenaron. Y luego llega Galileo y aprende de Copérnico, y con toda esa base, y ustedes lo decían en este grupo, de lo que ya otros aprendieron, pues descubre el universo, descubre los planetas y muchísimas cosas. Pues en la vida de Galileo es absolutamente fascinante y solo cambió el eje de observación de un instrumento. Y claro, de ahí en adelante pues lo pudo profundizar y pues cambiar la historia de la humanidad es impresionante. Sin embargo, hay otras raíces. Más recientemente, en el año 1928, un gran científico que se llamaba Alexander Fleming, uno de sus asistentes cometió un error en el laboratorio, y los que van a un laboratorio hay unas cajitas de vidrio que se llaman cajas de Petri, que son estas cajas de Petri, donde hay una sustancia que alimenta el microorganismo que está ahí. Entonces, ¿alguno de ustedes se ha hecho un curo cultivo? Bueno, ahí meten las goticas de orina y las bacterias que crezcan, porque esta base es alimento, pues ahí la miran en el microscopio y saben qué infección tiene uno. Es muy fácil. Pero estos estaban en ese proceso y, oh sorpresa, dejaron una caja abierta. ¿Y qué pasó con la caja? Se contaminó. Se contaminó con un hongo que existe en el aire, que se llama el hongo penicillium, y nació la penicilina. Al contaminarse, se acabó la colonia de bacterias, desapareció, y ellos, en lugar de tirar a la caneca, la caja de Petri, dijeron: ¿y por qué desapareció? Porque el hongo acababa con esas bacterias. Transformaron a la humanidad. Miré por ahí la estadística y son cientos de millones de personas que vivimos gracias a los antibióticos. Y claro, de ahí en adelante, pues el desarrollo ha sido impresionante. Fíjense que hoy en día, ¿cuántos han tomado antibiótico aquí? Lo tomamos como parte de la cotidianidad, y no nos damos cuenta del proceso de desarrollo
que ha tenido que sufrir basado simplemente en un accidente que se tomó justamente para bien de la humanidad. Entonces seguimos con nuestro cubo, vemos diferentes abordajes, todas las definiciones son válidas, pero existe en todos nuestros cerebros y esa es para mí la base de todo. Estas bases de innovación, después vamos a hablar de esto, que conforman el cubo, posteriormente miraremos los resultados. Pero también es actitud y actitud para crear algo nuevo. O sea, los artistas, aquí hay músicos, pintores, escultores, ellos crean a partir o de lo que han visto, que lo conectan con sus propios sueños. El cerebro lo único que hace es soñar todo el tiempo. Y esas experiencias que tienen generan unos resultados muy interesantes, que son diferentes. Por eso empieza en la era moderna los artistas plásticos que generan, digamos, arte que nosotros no entendemos muy bien, porque eso está en la cabeza del artista. Y lo complicado, retador y maravilloso es poderlo comprender, poder entender al otro desde su creación. O artistas impresionantes como Beethoven, que siendo ciego, escribía su propia mente las obras completas más magistrales, sordo, magistrales, sin escuchar nada. Él solo las oía en su cerebro, lo cual es muy fundamental para saber que nuestro cerebro sigue funcionando a pesar de que el contacto con el mundo externo no sea tan evidente como el sentido del oído. De manera que esta creatividad con ideas originales, que entre otras la palabra es obviamente origen, también es muy debatida, que es original y que no, todo tiene copia de algo, porque es lo que hemos visto. Y otra vez, remembrando la historia, es una actitud mental, una técnica del pensamiento, encuentro del hombre consciente con el mundo, y es, como decíamos con los artistas, expresar lo que se tiene dentro de sí. Aquí, por ejemplo, yo incluiría a la gastronomía, ya que la hemos mencionado. Es una expresión de esa esencia del ser humano. ¿Señor? Pero no hizo esto es un video muy corto que quiero compartir y a mí me gusta mucho. Ahí dice, soy ciego, por favor ayúdenme. Hasta ahora nadie le ayuda. Well, what do you do to my sign? ¿Qué hizo? I'm cuando not saying. Sí. Different words. Digo, escribí lo mismo en diferentes palabras. Excellent. Es un día precioso, pero yo no lo puedo ver. Miren cómo cambió las palabras, que son fundamentales y a veces no dimensionamos su poder, cambian la historia. Y me gusta este clip porque es una base, una creatividad aparentemente muy sencilla, pero es ver lo mismo de otra manera. Y, por supuesto, comunicarlo a la sociedad. Como equipo, como grupos humanos, como ciudades, como familias, nosotros hacemos esto. Fíjense lo interesante, es el mismo,
digamos, en la misma base del ropón, pero aquí lo tejí, aquí lo tengo de otro color, dos se unen con el mismo ropón, tenemos diferentes materiales, este le cambió un poco el diseño, y aquí hay otros colores, y esta es la creatividad del ser humano, y por eso estamos también vestidos diferentes, etc. Es lo que hacemos todo el tiempo, elaboramos, modificamos, adaptamos, transmitimos. Hoy no se puede decir que si una cartera Calvin Klein la multiplican, es simplemente copia. Siempre hay un toque de modificación e innovación. ¿Por qué somos así? Les he estado insistiendo que esa es nuestra naturaleza. La buena noticia es que hoy sabemos que el ser humano, si es estimulado por tareas, retos y oportunidades, vamos a ser muy creativos, mucho más de la base con la cual nacimos. Y hoy, gracias a la ciencia de la tecnología, podemos localizar y ver la creatividad. Es algo absolutamente fascinante. ¿Y cómo? Porque la neurociencia dice que la función cerebral que analiza e interpreta conocimientos adquiridos para generar ideas que beneficien al individuo o a la sociedad es creatividad. Y hoy en día esta se puede rastrear. ¿Y cómo la rastreamos? Vamos a mirar la inquietud y la necesidad de observar que tenían los neurocientíficos para poder entender los fenómenos del ser humano. Y entonces, ¿qué pasa en la forma dinámica del cerebro? ¿Alguno ha tenido que hacerse una resonancia magnética nuclear? Bueno, pero la resonancia magnética es como si le hicieran cortes al cerebro. Y es interesantísima, pero te dice un estado estático de lo que está ocurriendo en cualquiera de tus órganos. Y es muy importante, entonces, si tiene una disfunción o si tiene un tumor, etc. Pero no te lo están detectando en el funcionamiento. El órgano más importante que tiene el ser humano es el cerebro. El ser humano es cerebro con un cuerpo. De hecho, ¿han visto la foto de Stephen Hawking, el gran astrónomo? Su cuerpo no le sirve absolutamente para nada, lo tiene que tener totalmente amarrado en una silla de ruedas, no puede hablar, está conectado a un computador, no puede escribir nada, pero su cerebro le funciona tan supremamente bien que hoy en día es el científico investigador más reconocido de la humanidad en astronomía y ciencias del espacio. Solamente su cerebro funciona, pero eso es más que suficiente. Y bueno, ¿y cómo es eso que lo podemos rastrear? Hoy crearon la resonancia magnética funcional que nos permite ver las actividades del cerebro y dónde ocurren y cómo es esto. No me funcionó la dinámica, pero esto es una imagen de unos laboratorios muy importantes que estudian el cerebro, y esto lo hemos mirado con el doctor Rodolfo Ginás, donde te muestran cómo está funcionando tu cerebro según el momento de creatividad que tengas. Y aquí les cuento una investigación que a mí me sorprendió, me fascinó también, y es que había teorías desde los neurocientíficos que las personas que meditan tienen su cerebro en estado alfa, que no tienen digamos, capacidad de crear, porque se supone que el meditador está absolutamente quieto, en paz, y qué comillas no está pensando, porque él siempre está bueno pensando. Le hicieron al mejor meditador del Oriente una resonancia magnética funcional, y adivinen qué pasó. La mayor actividad cerebral para la creatividad ocurre en la meditación. O sea, totalmente contrario a lo que cualquiera de nosotros diría, y en el estado alfa. El beta es el estado activo. Yo en este momento estoy en estado beta, gracias a Dios. Pero ya estarían dormidos. Pero el estado alfa es el más de reposo y tal. Pues ahí es donde somos más creativos. Yo a mi equipo de trabajo le digo a veces, bueno, ustedes tienen que saber esto hoy, y vayan porque el cerebro tiene cocción mental, eso es verdad. O sea, tú recoges la idea o el problema, etc. Y de pronto, no me digan que no les ha pasado. O sea, despierta uno a las 4 de la mañana diciendo, lo tengo.
el eureka, ¿se acuerdan? Porque el cerebro es tan sabio que sabe que uno ya oficialmente le puso problemas de todo, etcétera, pregunta, y él sigue cocinando esto. Y cuando ustedes estén en estado alto, están afuera jugando fútbol, tomándose un café o dormidos, allí tienen el eureka. Entonces es algo maravilloso, esto está comprobado científicamente. ¿Y esto para qué nos está sirviendo? Para analizar todos los procesos desde la infancia, inclusive desde el útero, cómo estimular la creatividad de las personas. Yo creo que es uno de los valores más grandes que le podemos dar a nuestros hijos y estimular en nosotros mismos es poder ser más creativos. ¿Por qué? Eso comprobó que no se termina, se expande. El cerebro trabaja como un músculo y hay que motivarlo. Se rompen patrones repetitivos que a veces, y el rector hablaba de las formas antiguas de educación, que eran como cuadriculados, uno repita y memoriza, entonces uno no le daba espacio al cerebro para pensar, para crear, porque no nos dejaban, había que aprenderse todo de memoria. Y la buena noticia, distinto a lo que también se pensaba cuando yo estudié mi carrera, que se relacionaba con esto, pensábamos que ni siquiera las neuronas se podían duplicar. Ahora sabemos que es el único órgano que no se desgasta. ¿Qué quiere decir eso? Todo, la rodilla, las manos, se van acabando. El cerebro no. Si lo estimulamos muchísimo, más va a dar. ¿Y cómo se estimula? Con todos los impactos, experiencias externas, la información, el aprendizaje, la actitud hacia abordar cosas nuevas. Y se ha comprobado, el cerebro cambia, crece y mejora. Y además las neuronas sí se renuevan. Eso son cosas muy recientes. Les recomiendo un libro muy interesante. Este es un señor argentino que escribió el libro ágilmente y también ha hecho unos estudios y tiene unas teorías muy interesantes. Y se ve, este es un corte de resonancia magnética nuclear normal, no funcional. El funcional ya se los mostré. La corteza está más engrosada. Han comparado, por supuesto, cerebros de diferentes personas, las que son más creativas. No, yo diría más que son más creativas, que han desarrollado por lo que sea mayor su creatividad. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro solamente predice. Yo hace un poco dije una palabra, sueños. Todavía los colombianos tenemos ese hábito nocivo de decir pobre soñador. ¿Cierto? Es como peyorativo. Viene alguien con una idea, dice, pobre, ese es un pobre soñador. Eso nos decían a nosotros cuando empezamos Maloca. Pues les voy a contar que el 100% de lo que ustedes hacen es eso, soñar, lo que todos hacemos. Porque el cerebro, al poder predecir, ¿eso qué significa? Mi supervivencia. O sea, si yo hago esto, me caigo, probablemente no me mate. Bueno, caigo de cabeza y me doy tiro por el cerebro. Pero inconscientemente, yo sé que no puedo dar el paso. Si lo doy, es que no tengo que estar tan atenta, pero sí casi atenta. Entonces, esa capacidad de predicción hace, uno, que ustedes construyan su vida. Hoy, yo llevo, no sé, 20 minutos hablando, media hora, no quiero ni contar el tiempo, estoy muy contenta con ustedes. Pero ustedes han ido y venido con su pensamiento. Han pensado, ¿para dónde me voy en el puente? ¿Qué voy a hacer esta noche? Mi señora no me escribió. Dios mío, en el trabajo me van a regañar. ¿Esta señora qué horas terminará? Todo eso se les ha pasado por la que digan que no. Porque además la capacidad de atención es limitada. El cerebro tiene que estar pensando en paralelo y tiene pensamientos sistémicos. Eso de que concéntrese aquí, eso no es cierto. O sea, uno sí puede estar concentrado, pero el cerebro, todas sus partes funcionales, el hemisferio derecho e izquierdo, que funcionan bastante distinto, entre otras la creatividad está aquí en el derecho, pero ya se sabe que no solamente está en el derecho, sino que conecta con otras partes del cerebro. Es pensamiento que conecta todas las experiencias del pasado, de lo que ustedes sueñan para el futuro y lo que está pasando hoy. Claro que el presente no existe. Solamente existe el pasado como lo quieran traer hoy y el futuro que está hoy en su cabeza. No existe ni el presente ni el futuro. El pasado existe en la medida en que ustedes lo interpreten, que su cerebro lo interprete.
y el cerebro es el que los maneja. Entonces el genio no nace, se hace. Claro que hay personas, Leonardo da Vinci, Einstein y eso, pero ¿cuántos son? Nombramos a Beethoven, que es sordo, escribió la 9ª Sinfonía. ¿Cuántos son esos? Muy poquitos. Pero el resto, sí, claro que se puede hacer. Estas empresas, que son las líderes en creatividad en el mundo, creatividad, no necesariamente innovación, lo hacen por la forma distinta como manejan a sus empleados. Les estimulan para hacer cosas diferentes, con valor, asumen riesgos. La incertidumbre es la única regla, el cambio y la incertidumbre. Que yo tengo seguros de trabajo, eso no es cierto. Que esto sale seguro. Hay 1000 variables y eso, la vida funciona distinto. Esto de la diversidad en los empleados es muy valioso. Las mujeres pensamos totalmente distinto a los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos pensamiento lateral, sistémico en red. ¿Por qué? ¿Recuerdan que hablamos de...? No se ría porque quién sabe qué le dijo esa señora. ¿Ustedes se acuerdan que estábamos hablando de cazadores y recolectores? La señora de la familia tenía que estar en la cueva sin televisión, ni microondas, ni nada de eso, ni teteros, y tenía que defender de los depredadores, cuidar al niñito que estaba llorando y no sabía qué pasaba, cocinar un pedazo de carne de un animal que ni sabía cómo manejar, tenía que tener eso limpio, tenía que hacer muchas labores al tiempo, mientras el Señor se dedicaba a una, derecho, case y traiga un venado, o un león en el mejor de los casos. Entonces, estamos hechos así justamente porque somos complementarios, no somos mejores ni peores. Por eso los señores se ríen de nosotras, que la parqueada y no sé qué más. Y nosotros de ustedes, porque salimos de una reunión, hijito, ¿viste los zapatos rojos con la estrellita dorada a un ladito que tenía Alicia Rojas? ¿Quién es Alicia Rojas? Y ella ya estaba la estrellita morada por allá al lado del tacón. Entonces, lo hermoso de la evolución del ser humano es que nos necesitamos unos a otros para complementarnos. Entonces, esa complementariedad se ve claramente en una empresa. Ustedes, ¿cuántos administradores hay aquí? O sea, digamos que yo también soy una de ustedes. Fíjense que ustedes, y si trabajan en empresas, digamos, multifacéticas, si ustedes hagan el ejercicio, sienten a un diseñador, al contador, nunca demeriten al contador que tiene una ciudad maravillosa, siempre lo que uno ve, sienten al ingeniero, sienten a la señora de los pintos, que ve lo que nosotros no vemos, etc. Y hagan una lluvia de ideas. En Maloca, el señor senador nos da unas ideas que a nadie se le ocurriría. Entonces, y ahorita vamos a mostrar un ejemplo, esa dinámica en su casa, en su familia, pregúntenle a todos, porque se enriquece uno de la visión del otro, así es simple, las mujeres somos diferentes, la profesión nos hace diferentes, la edad nos hace diferentes. Entonces, esa multifuncionalidad es muy importante para la creatividad y horizontalidad en el trato. ¿Qué necesitamos? Imagínense, este pececito se está saliendo del montón y se arriesga a caerse fuera de su siguiente espacio. Yo creo que la confianza es lo más importante. Crean en ustedes, creamos en nosotros. Y se necesita mucho valor. Romper esquemas de, es que yo de pronto no le digo a mi jefe porque se va a poner bravo. Y de pronto ese jefe, por eso que hemos hablado del cerebro, empieza a cocinar esa idea que ustedes le dan y al otro le dice, sabe que usted tenía toda la razón. Gracias. Y así pasa. A ustedes les debe haber pasado. Ensayen. Lo peor que le puede pasar a uno es que no lo escuchen. Peor para el otro que no lo escuchó. O tomar riesgos, ¿no? Porque la flexibilidad no puede ser acartonada, la vida no funciona así. A ustedes les hicieron nacer, por supuesto, el modelo de negocio, ¿cierto? A todos nos ponen a hacer un modelo de negocio. Ok, tenemos el modelo de negocio y me encanta lo que decía el rector, porque admiro mucho a la universidad por su valentía. Y pasó lo de la inundación. El modelo de negocio estaba en este edificio, generando lo que tuviera que generar, eso se desbarató. ¿Qué hago yo? ¿Me devuelvo a mi libro? Y digo, pero es que aquí dice que la vida no es un manual. Hay que tenerlos,
pero la mente para eso nos da esa capacidad, el cerebro es flexible. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Y eso es algo fascinante, porque lo logramos. Si uno, en lugar de, yo le digo a mi gente, uno se cae todo el tiempo, pero levántese ratito, hágase así, siga adelante. ¿Y qué aprendió en la caída? Esa flexibilidad es parte también de lo que la educación tiene que hacer, porque hoy en día con las TIC y todo eso no podemos seguir, digamos, en los mismos parámetros. Hay que adaptarse a lo que el cerebro mismo está desarrollando. La capacidad de observación. Si yo les hiciera cerrar los ojos, cierren los ojos. Todos, por favor. Está haciendo el profesor Amar. Dígame, levante la mano el que sepa de qué color es la chaqueta de su vecino. Los felicito. Pero es la mitad. Y si les digo de qué color son los zapatos, baja el promedio del vecino, no de ustedes. No se copien del color negro. Yo tengo una teoría, a los colombianos en general no nos enseñan a observar. Y uno, gracias, te felicito. Y si uno no observa, y por favor tengan clara esta frase, se pierde la mitad de la vida. Miren, no se les olvide, cazadores recolectores, observar, ustedes granitos de maíz y de pronto sale una mata y a esa mata le salen más mazorcas. Oiga, yo puedo replicar eso. En general, el colombiano, porque eso está medido, entra y no ve lo que está ahí, al frente. Y no ve, no es solamente la descripción de la chaqueta de la vecina, sino ver más allá de lo simplemente la foto. ¿Qué ven? ¿Qué rescatan para ustedes mismos? Ahí es donde la creatividad se les multiplica. Alta capacidad de asociación. Ah, es que el yaque, con esto. Eso me gusta, un dicho colombiano, el yaque. Cierto, caballeros, que las mujeres sí somos las del yaque. Ya que vamos a hacer mercado, me parece aquí yo compro medias. Como voy a comprar medias, en la siguiente esquina está la droguería y necesito dólares. El yaque es maravilloso. Pero eso, esa asociación, otra vez, la forma en que la mujer ha evolucionado, tiene que hacer eso, porque si no, no sobrevive. Y otra vez, recojo la palabra supervivencia como la primera regla del cerebro, por eso es de predicción, para poder sobrevivir, que es lo más importante. Asociación está en todas partes. La intuición ya se... A mí me encantaría que me interrumpieran si no están de acuerdo, si tienen otra idea, o sea, que sea un diálogo. No todos al tiempo, pero por lo menos se caso. ¿Qué quiere decir intuición? ¿Recuerdan las personas más adultas de este auditorio que hace 20 o 30 años se decía que la intuición era como casi brujería de las mujeres, ¿no? Y nosotras decíamos, pero es que yo lo siento acá. Uy, sí, lo sentí. Ustedes lo escucharon, el corazón late fuertemente. Resulta que hoy las neurociencias nos muestran que la intuición es un sentido, es de verdad un sentido, y que es la capacidad de asociación. Entonces, la mujer tiene más capacidad de asociación porque le toca hacer que su familia sobreviva. Asociación con intuición, esto es un resultado de esa capacidad de pensamiento sistémico. En últimas, hablándolo de forma coloquial, créanle a su corazón. Yo no sé por qué, pero siento que no debería, que tal cosa, presiento, eso es cierto, eso es claro, le palpita a uno más rapidito, pero todo eso está en el cerebro. La imaginación, eso es espectacular, que yo me puedo imaginar lo que quiera imaginar, no hay límites para el cerebro de ustedes, y ese no límites es lo que ustedes, todos nosotros tenemos para desarrollar. Apertura al aprendizaje. Ustedes están aquí sentados y les agradezco mucho que algunos toman notas, pero ¿dónde es el mejor laboratorio de aprendizaje? La vida. Es la vida. Gracias. Aprendo porque me caí, aprendo porque me abandonaron, porque me enfermé, porque me quebré. Yo me inventé, a mí me han pasado muchas cosas complejas en la vida y me inventé una forma muy simple
de autoconvencerme de ese sentir que tengo, y es que cuando tengas un problema en la vida hay solamente dos caminos, no hay más. Los que traten de mirarme al revés. Pero yo viéndola de frente, ¿soy víctima y echo para dónde? Para atrás. ¿O soy aprendiz creativo? Miren que aprendiz creativo tiene 4 canales, o los que yo soy víctima, además de paralizada, voy para atrás. El aprendiz creativo no solo va para adelante, sino que tiene muchas oportunidades. Entonces, esa apertura al aprendizaje no es necesariamente aprendizaje escolarizante. Ustedes deben conocer todas las teorías nuevas de Howard Gardner y de los expertos en educación y aprendizaje que descubrieron que hay todas las inteligencias múltiples, que el aprendizaje se da si toca la emoción de la persona. Yo puedo sacar 10 en el examen y no haber aprendido. Lo de las notas es bien complicado. Yo los invito a que vean una compleja y retadora película que está en internet, hecha en Argentina, que se llama La educación prohibida. Me encantaría conversar de eso con ustedes después. La capacidad crítica, no asuman. O sea, no importa, al médico no le crean, no porque no haya que creerle porque sí. Es que puede equivocarse, olvidársele, ser un tramposo como hay, puede inventar, y la quinta opción es que den el clavo. Y si dan el clavo, vayan a internet y pregúntenle a otros, pero no le entreguen su vida a los demás. Ustedes son los que la construyen. Entonces, ese tema de ser crítico es muy importante. Crítico proactivo, no crítico porque sí, que es algo que no tenemos mucho los colombianos. Es que la guerrilla y el narcotráfico, oiga, ¿usted qué está haciendo? Crítico proactivo. Curiosidad intelectual. Yo también converso mucho con mi equipo sobre, uno puede hacer mucho para entregar, pero solamente el otro es el que quiere recibir. El alumno de la vida, como decíamos, es el que sabe recibir. No importa lo que... Hay personas que están en la mitad del banquete y no lo ven. Y el banquete es el banquete intelectual, el banquete experiencial, lo que sea. Afecto. El amor es fundamental, es la fuerza más importante de la vida. Denlo y recíbanlo, con los brazos abiertos. Está probado, vuelvo a la ciencia por neurociencia, es absolutamente trascendental para el desarrollo. Cuando yo estaba chiquita, había una teoría que era, no, hay que tenerle lejos y que el abrazo no, gracias a Dios, todas esas teorías se revaluaron gracias a la neurociencia. Soltura y libertad, ustedes son ustedes. Y ustedes se construyen a sí mismos. Entusiasmo es una palabra que también me gusta mucho en su etimología, porque creo que también estoy en el escenario adecuado. En griego quiere decir estar con Dios. Entonces uno tiene como una luz, independiente de la religión. Es esa luz, esa energía, esa llama que tiene dentro del corazón. Ese es el entusiasmo. ¿Ustedes conocen personas entusiastas? ¿No los contagian? Bueno, profundidad, lleguen, no importa que nadie se los pida, si el jefe, los compañeros, sus empleados, lo que sea, lleguen a profundidad de lo que están haciendo. Traten de investigar, de entender, de comprender, de llegar más allá. La tenacidad, o sea, paciencia, constancia. Mis abuelas decían, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Menos mal que la nueva generación se lo sabe. No me siento tan del siglo pasado como el director. Es fundamental. La conciencia de poder cambiar el entorno. Les voy a hacer un examen tan simple. Con toda la honestidad, levante la mano a quien le ha tocado iniciar un sueño y que alguien se lo corte y le dice, ¿usted cómo va a hacer eso si no hay plata? Un proyecto. A todos. Entonces, pero si ustedes tienen este ingrediente maravilloso, oiga, un momentico, les cuento aquí una anécdota que es muy bonita. Hicimos, como ustedes saben mejor que yo, el modelo de negocio Maloca. Y ahí dije, el modelo de negocio con esas hojas de un montón de números hace 16 años, 17, no era viable. Dijeron, no, Maloca, dentro de 5 años, teniendo recursos de afuera, puede sobrevivir en 5 años, y aquí a eso estoy yo por allá de Angelito. Entonces yo cogí, cerré el modelo de negocio y lo guardé entre un cajón. Y con mi gente les dije, el libro no nos va a decir de lo que somos capaces.
y llevamos 15 años de operación, no en Bogotá, en el país y afuera. Entonces yo creo que romper paradigmas es muy importante, estar consciente que ustedes son dueños de su vida, no importa los avatares externos. Estábamos hablando de la trascendencia de la educación, los que tienen niños, sobrinos, hermanitos, lo que sea. Miren, a estos niños se les puede cambiar. Yo no creo que el futuro es de los niños, el futuro es lo que ustedes están haciendo hoy. Como están criando a sus familias o las van a criar, es hoy. Ustedes están construyendo las bases para los próximos 20 o 50 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si ya sabemos que el cerebro es maleable, que se puede desarrollar, y qué les vamos a dar a ellos que van a vivir en un mundo totalmente diferente. En 10 años estamos en otro paseo completamente distinto. ¿Alguno tiene gaticos? El que tenga gato sabe que el gato hace sus necesidades en una caja de arena, pero muchas veces los jefes hacen esto. ¿Han visto el logo de Apple? Piense diferente. Claro, el pobre gato no sabe a qué apuntar. Y un par de ejemplos creativos que todos nos hemos deleitado, y los traje también por el tema de la gastronomía acá. Fíjense que Andrés Jaramillo, que somos aquí vecinos de él, es un líder mundial impresionante. Todo el mundo se copia de él. No tiene modelos, no tiene modelo de negocio, no tiene nada de esas cosas. Y no estoy diciendo que eso no valga. Estoy diciendo que hay muchos caminos para ser creativo. Que no hay fórmulas. Depende de ti, de tu corazón, de tu mente, que todo está en la mente. Entonces Andrés, no sé si han leído la historia, léansela, porque es muy interesante. No tenía un peso, fracasó en todas las carreras, fracasó en todos los negocios, y allí en Chía puso una cosita prestada, una sarendita y un pedacito de carne, y es un fenómeno internacional. Y Beatriz, que es una gran persona, le rechazaron su tesis de grado porque hacía los peores crepes del planeta. Y entonces su papá le prestó allá en el 86 con la 11 el garaje para que montara el negocito, porque ya que mi niña pues no se va a graduar de administradora, muy mala administradora, porque su tesis es muy mala, pues prestémosle para que no me muera de hambre. Yo la mantengo de todas maneras ahí por el ladito, pero pues como que haga algo la criatura. Sin comentarios. El fenómeno Krebs es impresionante. No solo eso, sino que Krebs, no, encantada. El plan de mercadeo, por ejemplo, le decía que el negocio no iba a funcionar. Total. O sea, cuando tú hacías el plan de mercadeo, encuestas, y ella siempre dice, yo hablaba con ella y dice, si yo hubiera hecho plan de mercadeo, y hubiera hecho encuestas, hubiera dicho que el producto no es, porque en ese momento no se conocía. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Álvaro Iván. Álvaro. Nosotros tampoco hicimos plan de mercadeo, gracias. Y el modelo de negocio no nos servía, y el plan de mercadeo, yo dije, no, si hacemos plan de mercado en Colombia, que digan que necesitamos algo de ciencia y tecnología, estamos perdidos, nadie, pagamos. Maravilloso lo que estás diciendo, gracias Álvaro por tu contribución. Son dos ejemplos muy simples, de pura creatividad. No están basados en el modelo de negocio, están basados en el corazón, digamos, en el cerebro de ellos y lo que querían lograr, y todos los avatares que pasaron antes de ser lo que son. Esta frase de Andrés la recogí de una revista que se llama Marketing News, que es muy buena, y me gustó mucho. La creatividad es una virtud, las personas la tienen por dentro, depende de ellas explotarlas. Con todo, en algunos casos se necesita una guía que esté presionando y motivando a las personas a ser cada día más creativas. Textual de Andrés. Entonces, ya sabemos lo que significa el tesoro que llevamos y cómo lo multiplicamos. Preguntas hasta acá, comentarios como el tan pertinente tuyo. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí, señorías. Pues me pareció muy interesante el comienzo de la charla de hoy, y de hecho quería simplemente compartir que hace muy poco la NASA patrocinó un estudio con unos profesores de la Universidad de Pensilvania sobre un fenómeno que se tenía como algo un poco traído de los cabellos, que se describe como sun gazing, que es el efecto de mirar el sol en conexión con la Tierra, y medir todos los efectos que sobre el cerebro tiene ese proceso. Y me parecería de pronto interesante algún comentario sobre esto. Sí, conozco el fenómeno, gracias. Y va más allá, es muy importante lo que estás diciendo.
un valiosísimo aporte. Yo después voy a hablar de la NASA, por eso me sonreí y dije, estamos muy conectadas. Yo estoy preocupada por el tiempo. Uy, ustedes me regalan un poquito más de tiempo de lo que vamos a hacer. Prometo que va a ser muy bueno, apenas estamos empezando. Les prometo no defraudar. Lo que está diciendo Caterina es muy valioso. El efecto de mirar el sol ya fue descubierto por meditadores. No lo vayan a hacer, por favor, pero hay una nueva tendencia en el mundo que mirando solo el sol se alimenta a la persona. Hay un señor, es que se me olvidó el nombre, que está siendo estudiado por la NASA, lleva como unos 5 o 6 años sin ingerir absolutamente ningún alimento, está divinamente, ya tiene como unos 78 o 80 años, está bien, vive su vida normal y lo único que hace es mirar el sol a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde, pero con un método especial. No vayan a hacerlo, por favor, porque se les quema la retina. Y ese método especial ha hecho que ya tenga muchos seguidores y que se entrenen para eso. El sol es nuestro alimento. Es impresionante, digamos, lo que está ocurriendo con esos descubrimientos de los seres humanos por capacidad de observar, etc. De hecho, del sol proviene la energía por la cual vivimos. Sin el sol no hay fotosíntesis, sin la fotosíntesis no hay proteínas y no viviríamos. Ahí está la raíz, digamos, de la vida como la conocemos acá, aunque ya encontrar. Pero excelente tu comentario. Entonces, me acaban de dar la mala noticia que me quedan 20 minutos, ¿me regalan 30? De pronto yo le pido a la decana que nos entre el refrigerio. Vamos a hablar un poquito de invención. Ya adelante de todos ustedes me apoyan. Vamos a hablar de invención, porque esa es como otra modalidad que hoy en día tenemos un poquito enredados los conceptos. Es un poco de la creatividad, la proyección de la realidad. También tiene una historia muy linda y aquí recojo el respeto a los que han profundizado en el concepto de invención. Es una combinación de conocimiento existente, como ustedes decían, para satisfacer necesidad. Luego, con los grandes inventores como Edison, es generar dispositivos, objetos, ideas o procedimientos. Son obras creadoras que solucionan problemas técnicos. Como tú decías, cuando se aplica a la industria es un resultado útil, comercializable y rentable. Hay muchos acercamientos y muchas definiciones. Yo les traigo un par de ejemplos. Si es una novedad que tiene un resultado de estos, y como el producto, procedimiento, manera de hacer algo, solución técnica a un problema, pues imagínense la imprenta lo que hace. Y traje este ejemplo porque estamos en una universidad, como decía el rector, aquí es la cuna del conocimiento. El saber al alcance de todos, el conocimiento se universaliza, cambia la humanidad. Esto es un invento, generado la necesidad que se tenía de cambiar, de compartir lo que ya se sabía. Les traigo a uno de mis inventores favoritos, simplemente uno después de estar en el museo de este señor, dice, es increíble, 1093 patentes, y le quedaron unas que estaban en proceso y no le dieron la autorización, pero eso es muchísimo, el cuarto inventor más prolífico, y yo recojo temas tan simpáticos como el fonógrafo. A él simplemente le gustaba la música y bailar, su hobby era bailar, entonces inventó el fonógrafo. Claro, así de simple. Y cosas tan distintas como las ruedas alineadas con el carro, la batería alcalina o el telégrafo, él cambió la historia de la humanidad y no era necesariamente científico, era un inventor de corazón que charreaba y desarrollaba cosas. Y les traigo otros 3 ejemplos que me parecen fantásticos. La Coca-Cola nace de un fracaso para solucionar problemas de dolores de cabeza. Yo quisiera profundizar en cada uno, pero estoy entre el reto y la fascinación. Este señor que estaba usando un magnetron para radares tenía al lado unos chocolates. Y cuando estaba usando el magnetron para otra cosa, observó, se le derritieron los chocolates al lado. Pues de ahí nació el horno microondas sin el cual no podemos vivir hoy en día. Y algo que yo tengo que confesar, yo soy totalmente dependiente de los post-it, los amo, simplemente estaban preparando pegantes para otras cosas y otra vez observó y dijo,
tengo que separar este libro, uno le pone cositas y separar el libro, y lo puso, y oh sorpresa, se pegó y se despegó, nació el poste. También una de las industrias más productivas en 3M, empresa que todos conocemos. La innovación es solo producir o crear objetos, pero nosotros en nuestra vida diaria podemos y debemos innovar como persona. Entonces, hablemos un poco de innovación personal, porque a veces uno cree, como tú lo decías, porque es el argot actual, que tiene que ser comercializable y todo esto, pero es que empieza por el individuo. ¿Y qué es el individuo aquí? Es la base de todo. Y esa innovación personal, un poco lo conecto con lo que hablaba de creatividad y de invento, necesita, además de lo que ya habíamos hablado, observación, curiosidad, explorar riesgo, generar hipótesis. Ya habíamos hablado del espíritu proactivo, la capacidad propositiva, ser líder de mi propio cambio, el fracaso, la exploración, aprendizaje y creer. Yo insisto mucho en la confianza. ¿Y cuál es la fórmula mágica para no hacerla? Esto. No entender, no poder, uy, es que no puedo, no tengo plata, el jefe no me deja, mis empleados no me apoyan, mi familia no quiere, etc. La vida es nuestro principal emprendimiento. Ustedes son administradores, yo creo que lo primero que tienen que administrar es su propia vida, después su familia y después estar en la empresa, etc. Y esa innovación personal, pues me parece, es que ahora va a ser abuela por tercera vez y por eso me gustó, que si el médico le propone ya hablar por correo electrónico con el bebé, a mi nuera, que dentro de un mes va a tener a Juan Martín. Pero además de mi innovación personal, voy a ir muy rápido, tenía muchos comentarios, pero por el tiempo. Yo soy un ser social, y por eso pasamos de cazadores a recolectores, etc. ¿Y qué es innovación social? Esa innovación social que transforma, que soluciona, que hace crecer a la comunidad, hace que se creen nuevas formas de interactuar en beneficio de la sociedad. Podemos y debemos intercambiar información, hay procesos creativos para generar productos, servicios, prácticas sociales. Piensa en la gente pobre, ¿no? Todos necesitamos bienestar, eso es lo menos que nos puede dar el gobierno, la sociedad, la ciudad, nuestras familias. Y ese bienestar incluye muchos parámetros diversos, desde la seguridad para adelante. Ay, aquí había un video, creo. ¿Sí? Buenísimo. Les vamos a repartir crispetas. No, señora decana. It's smarter to travel in groups. Lo dejaron sin una pluma. Pero son ejemplos muy claros de que somos seres sociales. El grupo es más importante, es más valioso. Uno busca a los demás y los demás lo buscan a uno. Vuelvo a las neurociencias. Se descubrió que tenemos neuronas en espejo, no hace mucho, hace 20, 30 años. Y esas neuronas en espejo hacen que tú repitas, por eso bostezamos, por eso nos reímos cuando el otro se ríe. Y esas neuronas en espejo son parte de la constitución colectiva. Cada uno de nosotros tiene que aportar al cambio social que tanto precisamos. Este es un ejemplo
Y les digo ejemplos porque nosotros lo hicimos con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que se llama ANSPE, es una organización relativamente nueva, y el gobierno nacional tuvo una iniciativa que me pareció bellísima, y es ir a las comunidades a buscar innovadores sociales que dentro de su realidad, dentro de esa comunidad llena de problemas y en pobreza extrema, generan soluciones. Maloca hizo ese trabajo, no se imaginan lo que encontramos, estuvimos en 6 departamentos, aprendimos muchísimo y esas comunidades, como se conocen a sí mismas y saben sus fortalezas y debilidades, desarrollan unas iniciativas increíbles. El siguiente paso es estandarizarlas, mejorarlas, oficializarlas y replicarlas, pero tienen contexto y pertinencia, y uno cree que la solución es dar plata, hacer más casas y infraestructura. Va mucho más allá, hay que trabajar con la gente y para la gente. Esto es un poco provocador, soy un revolucionario, ay perdón, quedó la S y es serie de ideas, creo en el poder del conocimiento, estoy convencido que el que comparte prospera, siempre yo creo en el poder de la acción colectiva y la transformación social, creo en el talento de los colombianos, sus buenas ideas y los grandes proyectos, creo en sumar esfuerzos y generar oportunidades colectivas de desarrollo, no me conformo ni doy por vencido, imagino nuevos horizontes, planteo preguntas, propongo nuevas respuestas, rompo paradigmas y cambio las reglas del juego. Creo en un mundo donde es posible volar más alto que nunca. Soy artista porque no un día a la vez y entrego el corazón en todo lo que hago. Tengo habilidades camaleónicas, me adapto al cambio, que creo que todos los colombianos la tenemos. Y lo aprovecho al máximo en mi día a día, confío en el otro, miro a los ojos, no olvido sonreír pero tampoco llorar. Me enfrento a nuevos medios y festejo los éxitos ajenos. Soy parte de Colombia Innovadora que transforma y prospera. Yo creo que si cada uno de nosotros nos saliéramos del espacio de comodidad, no es que yo hoy empleo, yo tengo un empleo, no, es que yo mantengo a mi familia, es que los del Catatumbo, oímos noticias y decimos qué horror y se acabó. ¿Qué tal que todos fuéramos parte de la solución? El país sería muy distinto. Les dejo esa inquietud en innovación social porque otra vez la creatividad, la innovación, el repensarse, los cambios, la autocrítica, muchas de las cosas que hemos hablado están aquí metidas, pero que incluye integración y visión colectiva. Este fue el proyecto, este es el catálogo que hicimos, mapeo de actores e iniciativas para la innovación social en Colombia. También hicimos un ejercicio de investigación sobre innovación social para el desarrollo humano sostenible. A mí me fascina ese nombre porque desarrollo humano sostenible, todo el mundo piensa que es el desarrollo sostenible por allá y los seres humanos por acá. Y también hicimos el mapeo nacional para el Programa Nacional para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y encontramos iniciativas altamente innovadoras en las comunidades más complejas. Entonces la innovación social, base de todo, y un poco conecto aquí está la innovación personal, mi creatividad, voy a la innovación social, ya inventamos, y ahora rápidamente innovación incremental, porque la innovación no es como, aquí saqué un aparato, no, es que el proceso es todo, yo mejoro de un computador a otro, en 3 años ya estos aparatos han desaparecido, el celular, acuérdense, los primeros eran grandísimos, el primer computador eran 2 salas más grandes que esto y simplemente es un proceso hoy en día. A muchos de ustedes no les tocó este fascinante aparato negro, uno lo miraba todo el día a ver si llamaba el novio, porque había competidores, el papá, la mamá, los hermanos, y había un teléfono al cual uno tenía que estar pegado a un cable, no se imaginan. Y ahora pienso, ¿cómo diablos nos pudimos siquiera casar? La televisión es igual, ¿no? Entonces, ese tema, bueno, ya tenemos como lado del cubo, pero necesitamos a las organizaciones que hoy en día en el siglo XXI son la base de la dinámica social y económica. Y esa innovación organizacional está basada, además de innovación incremental, en la gente, aprovechando todo lo que hay, buscando alianzas con proveedores, con los clientes, atraerlos pero asombrarlos. Yo siempre digo que hay que darle la cereza del ponqué. ¿Ustedes han reclamado alguna vez el chocolate al lado del capuchino? Ya no es igual sin el chocolate, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hay que darle al cliente, al usuario.
ir más allá de sus propias expectativas. Y eso es la innovación organizacional. Solo los que innoven van a subsistir y van a progresar. Miren la comparación muy rápida de empresas industriales, digamos las del siglo pasado, pero todos ustedes son del siglo pasado, ¿cierto? Gracias. Así eran empresas protegidas, locales, individuales, basadas como en cosas muy pesadas que no progresaban. Ahora se trabaja en redes, están automatizadas, hay competencia abierta, líderes en tecnología. Antes eran contaminantes, el valor era el producto, ahora no. Ahora son limpias y sostenibles, tienen valor ante todo el conocimiento, son socialmente responsables e innovadoras. Empresa que no innove está condenada a desaparecer. Esta frase de Steve Jobs me encanta. La innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas, porque es que la organización está hecha por personas y para personas. No es la cantidad de plata que tiene una empresa, es la capacidad de innovación, de transformación y adaptación que tiene la empresa. Entonces, la única ventaja es la capacidad de aprender más rápido que el computador, que el competidor, también que el computador. No hay esa posibilidad de innovar si yo no aprendo y yo me transformo, y es muy arriesgado. Claro, el 80% de las innovaciones terminan en fracasos, pero esos fracasos son mi plataforma para el siguiente paso. Y si no, no aprendo. Y si yo no innovo, me innovan, de allá la manzana con el chip adentro. Les doy aquí un ejemplo de una empresa altamente innovadora, también real, experiencial. Fui jurado del premio a la innovación en la vivienda y quedé profundamente impactada. Es un programa de una tesis de grado que hicieron en Israel. Se creó una empresa que se llama Systematic Inventive Thinking con el método de la tesis de grado, una tesis de grado de administración. Y la teoría era, y hoy funciona, que la innovación no es el área de investigación y desarrollo de una empresa, está en el 100% de los empleados. Es un método que ya trajeron a Colombia, la vivienda lo adopta y hacen el concurso de innovación de la vivienda donde el 100% de los empleados participa. Es impresionante porque están dedicados a solucionar problemas, mejorar procesos, desarrollar productos y servicios. Desde el portero hasta el presidente, hacen grupos, otra vez, algunas de las diapositivas primeras, interdisciplinarios e intergénero, y esos grupos generan las soluciones de retos que se tienen desde el cajero automático, pasando por el banco o las grandes transacciones, y no se imaginan el cambio. Sí se puede y hay maneras de hacerlo. Yo no creo tan claro en fórmulas, pero hay fórmulas que uno adopta, acoge y transforma si es necesario. Y bueno, en todo este discurso donde está el desarrollo científico y tecnológico, es que un cubo que tiene todas esas caras tan bonitas tiene que tener un buen contenido. Yo me acordé del cubo el sábado, estuve en un baby shower para mi nieto, me dieron un cubito muy bonito, pero yo qué hice, abrí el cubo a ver qué había dentro. Afortunadamente había chocolates. Pero si a mí me dan el cubo, por bonito que sea, sin contenido, pues no tiene mucho sentido. Entonces, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación son el contenido realmente del cubo, donde la innovación incremental está al día. Y Einstein decía que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es demencia, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y entonces aparece la ciencia desde más o menos siglo XVIII, siglo XIX, como un nuevo método que en ese proceso evolutivo tan bello al cual nos hemos acercado, el ser humano se va inventando para entender la naturaleza. Algunos de ustedes, no, les voy a preguntar al revés porque es el número de humanos. ¿A quién le explicaron? ¿O a quién no le explicaron? ¿A quién no le explicaron que era física o que era química en el colegio? ¿O para qué servía? Levanten la mano a los que no nos explicaron. ¿Para qué eran? Levanten la mano si no me digan que a todos les explicaron, porque entonces Colombia tendría uno de los mejores parámetros de formación y tiene los peores entornos. A uno exacto, te enseña, perfecto lo que está diciendo, te meten en un mundo que no conoces, que está descontextualizado y que no comprendes su utilidad. ¿Qué pasa? No aprendes. Porque probablemente pases el curso de física, pero no entiendes qué es física.
Entonces, el cambio es radical. Esas disciplinas del saber que son para entender el universo, simple y llanamente. Yo entiendo las leyes de la naturaleza, yo entiendo por qué estoy pegada acá y no estoy volando porque existe la ley de la gravedad, pues mi vida cambia. ¿Y en qué sentido cambia? Está en el 100% de las cosas. Todo es química, todo obedece a las leyes de la física. Bueno, la biología es todo. Junta la física y la química. La geología, pues que estamos pegados aquí a la Tierra, esa es nuestra madre, nuestro canal, nuestra nave, todo. Y si yo no entiendo eso, no lo puedo transformar y utilizar para mí. Y esas disciplinas del saber que en la cultura colombiana son estigmatizadas. Yo que tengo hija comunicadora sabanera, me acuerdo que yo hablaba cuando iban a estudiar a la casa de sus compañeros, sé por qué estudió comunicación y tengo que confesar aquí, la verdad, la mitad me dijeron que estudiaba porque eso no tenía nada que ver con las ciencias. Mucha gente cree que la ciencia está por allá y mi realidad está por acá. Entonces, cuando vemos que está todo, que es una gran aventura, que es un proceso, que no hay nada radical excepto las 4 fuerzas de la naturaleza, que lo que hoy es verdad, mañana no. Vamos con eso, sobre todo en ciencias de la salud, pues yo digo, esta es mi gran herramienta, este es el nuevo canal que esa evolución del cerebro que hemos comentado me permite explorar para adaptarla a mis intereses. Es la progresiva aproximación del ser humano al mundo real, porque yo creo que nunca vamos a terminar de entender dónde vivimos y la fascinación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Estas disciplinas tan aburridoras como nos las presentan en el colegio son el eje de poder transformar la humanidad y el entorno. Pero nosotros en Maloca le pusimos desde el principio el tema de las ciencias humanas y sociales para que le dieran sentido a estas ciencias, para que le dieran, de allá atrás el grupo que decía contexto y pertinencia, para que le dieran sentido al tema de las ciencias. Y bueno, esta gráfica es absolutamente clara. Esta es la evolución de la humanidad antes y después del método científico. Aquí empezaron las matemáticas y Ptolomeo, todavía era geocéntrico, después fue geocéntrico, y empiezan los desarrollos poco a poco cuando el método científico se perfecciona. Miren los desarrollos, miren, ya es un crecimiento así, no es así ni que de a poco, no, es impresionante. Y ya es casi inmanejable en el sentido de principios y valores. ¿Y por qué? Porque cuando yo entiendo por qué un fenómeno afuera, verde, azul, va a haber el eclipse, va a haber el tornado, me voy a curar o me voy a prevenir si me pongo la vacuna, eso está en todo, yo puedo predecir. Lo que cualquier ser humano quiere es tener una bolita mágica para que diga qué le va a pasar. Pues sus papás, ustedes también la tienen porque decidieron estar vacunados contra la poliomielitis. Eso es capacidad de predicción. Entonces el 100% no tenemos. El que se vacune no la va a tener. Ese es el gran poder de las ciencias y yo lo aplico. Les iba a contar esa anécdota, pero por tiempo no es lo que llegó el siguiente conferencista. Esa ciencia básica, gran escándalo. Todavía realmente no se sabe qué es el bosón de Higgs, que es la partícula, digamos, fundamental, aunque debe haber cosas también más atrás. El que tenga ese conocimiento va a tener todo el poder de la humanidad. Todo el poder. Porque puede manejar la materia, puede manejar lo que quiera manejar. Es como tener el manual del carro y el timón en la mano. Y yo ponía, cuando yo estaba en cancerología, yo fui jefe de investigación de cancerología 10 años tratando de implementar genética, inmunología y estas ciencias básicas, digamos, no son básicas, son aplicaciones, pero basadas en ciencias básicas. Yo les decía, mire, si yo sé física de partículas en un país como Colombia, tan pobre, uno dice, ¿cómo va a invertir en investigación básica? Que hay que darle comida a la gente. Pero resulta que si yo conozco eso, yo o mato a millones de personas o salvo a millones de personas con los equipos para irradiar el cáncer. Y pues también ahí está la plata para alimentar a todos los que aguantan hambre. Entonces, aquí está el poder. Definitivamente cada día se ve en formas más complejas. Si yo aplico ese conocimiento, pues es tecnología, aunque ya hoy es un spin, yo innovo porque, como decías tú, es una explotación exitosa de esos desarrollos
y definitivamente son el motor del mundo, económico y social. Lo que hace el presidente Obama cuando sube, dice voy a rescatar la ciencia. Y ahora le apostó al mapeo del cerebro. ¿Qué creen que va a hacer con el mapa del cerebro? Pues el que tenga esa información maneja a la humanidad porque finalmente todos somos cerebro. Entonces, el reto es prepararnos para mejorar, transferir, adaptar, etcétera. No hay que inventarlo todo. Y temas como el de la innovación radical. Recojo la historia de la evolución. Pasamos del fuego a las facturas por servicio, a la electricidad según Justo y Franco. Entonces ya los preocupa, hay que pagar. Unas innovaciones radicales que cambiaron a la humanidad. La electricidad, un segundo piensen sin eso, ni siquiera es pensable. Y aquí otra serie desde la WWW, que también por supuesto cambió el mundo. Este es un ejemplo que sí me detengo un minuto acá, porque a mí me ha gustado mucho. Leí el libro La historia de la vida del señor que se inventó Red Bull. Era un vendedor que tenía que ir aburridoramente a Tailandia, a los países del Medio Oriente, a comercializar sus productos, y veía, otra vez observar, que los taxistas que en Tailandia trabajan 24 horas tenían un talejito de esos como el doctor Chapatín, con un frasquito ahí, y todo el tiempo tomaban de eso. Y dice, ¿eso qué es? No, es lo que no me permite dormir para poder trabajar 24 horas. Pues él cogió eso, se lo llevó, lo hizo analizar, lo mejoró, y pues Red Bull, sin contar, es el fenómeno de crecimiento de los más grandes de las empresas del planeta. Así se vendía por $1, y aquí vale sus activos fijos y sus ventas, 15.000 millones de dólares al año, tuvo el año pasado. Y tú que hablabas muy sabiamente de la NASA, hay nuevos conceptos. Con este desarrollo científico y tecnológico, como las empresas spin-off, los productos spin-off, ¿y eso qué es? La NASA fue creada para la guerra, fue para una guerra contra Rusia, para ganarle a Estados Unidos, no fue creada para la paz. Pero, oh, sorpresa, lo bueno es que el ser humano puede cambiar esa ecuación, y todos los desarrollos científicos y tecnológicos para llegar al espacio, de ahí sale, y ojo con este dato porque es real, el 40% de las cosas que hoy utilizamos acá en la Tierra están desarrolladas gracias al conocimiento generado para explorar el espacio. Y es muy cierto, busquen en internet, se llama Empresas Spin-off de la NASA, hay unos ejemplos desconcertantes, desde la licra, pasando por el aparato para medirnos el calcio. Nosotras, las señoras de más de 30 años, nos tienen que medir eso, a ver si no vamos a tener osteoporosis, porque imagínense que a los primeros astronautas, cuando se volvían a la Tierra, los encontraban descalcificados. Entonces inventaron este aparato. En ciencias de la salud, creo que más del 50%, igual que para telecomunicaciones, son desarrollados para la investigación espacial, pues es que es la más retadora. Imagínense, hasta fórmulas para teteros, desde Google Maps, pasando por un sensor de plantas para enviar mensajes de texto, el antihielo para rieles de tren, que era un problema gravísimo, sobre todo en Europa y en Rusia. Todo eso es de la NASA. Hay montones de ejemplos absolutamente fascinantes. Entonces, mirad cómo la conexión y cómo la transformación, ¿recuerdan el vocabulario original? Miren cómo está cambiando. Y les iba a hacer un ejercicio que ya no se lo hago, pero les dejo esto de regalo. Si ustedes tienen aquí una manzana y nos dicen, como dice la ciencia, que en Bogotá va a haber un terremoto, aquí en Chile estamos hechos, va a haber un gran terremoto, yo les vendo la manzana por 500 pesos, la manzana se me pudre. ¿Por qué? Porque tiene agua, y el agua es la base de la contaminación, de la putrefacción. Si yo les saco el agua, voy a preservar más el alimento. Entonces, primero el ser humano es bueno, si en el agua están los microorganismos que me van a pudrir los alimentos que hago, se los saco, se inventaron desecarlos por calor. Han comido alimentos deshidratados, fruta deshidratada, ¿cierto? Les doy una buena noticia, si saben muy bueno, la mala es que eso es puro bagazo. Cuando a mí me quitan el agua, nosotros somos 80% agua del ser humano, pues entonces por calor se me rompen las estructuras más importantes, que son las proteínas. La capacidad, el valor organoléptico se da. Entonces se inventó el ser humano la liofilización. Es quitarle el agua, pero por
proceso que congelo a menos 70 grados y lo paso directamente a vapor. Entonces el agua no supo que pasó por líquido y queda la estructura, imagínense como un esqueleto perfectamente idéntico. Ventajas simplísimas y maravillosas. Tiene todas las características iguales, conserva perfecto todo, dura casi indefinidamente y se puede reconstituir con vino, con jugo, con agua. Entonces yo me voy para el espacio y como esto. Un menú normal, pero si tengo una hambruna, una guerra o los problemas de seguridad alimentaria, aquí está la solución. Y me voy los 5 minutos. 3 empresas que han enfrentado el reto del cambio tecnológico. Kodak, que no quería salir del rollo y quedó metida en otro rollo. General Electric, que transformó totalmente, antes eran productos, ahora servicios. Sony, que está innovando adelante de todo el mundo. Vieron que cerraron aquí y con llantas. ¿Y qué pasa en Colombia? Tenemos unas ventajas maravillosas, a veces como que nos autocriticamos desde talento, la segunda biodiversidad del mundo, una posición geográfica maravillosa, la economía, la democracia, con todos los zaperocos, no importa, mercado interno y externo. En Colombia hay cosas muy importantes. Salomón Hakim, que desafortunadamente se murió, descubrió el síndrome de hidrocefalia. Ha sacado más de 100 millones de personas de los manicomios, porque el síndrome es una cosa simplísima. Creó la válvula de Hakim que simplemente le saca el agua, hidrocefalia, y entonces el agua le comprimía el cerebro, entonces la persona parecía loca. Y hoy en día ha sido una transformación para la humanidad. En Colombia sí se puede hacer ciencia de vanguardia. O Semicafé, para los más jóvenes, la roya estaba acabando en Brasil con el café. Semicafé, Centro de Investigación de Café, empieza a investigar qué hacer, genera la Variedad Colombia en sus biotecnología y 20 años antes nos empezamos a preparar. Si no, alguno ha visto las fotos de los niños de Biafra, seríamos como Biafra, porque la economía se hubiera arrasado, era casi imposible recuperar. Raúl Cuero, inventor, descubridor, investigador, vivía en Buenaventura, tenía a su abuela, nunca usó zapatos, una choza de tierra y solamente veía las lagartijas que se subían por la pared. Decía, ¿por qué? Era porque tenían calor. Ha sido premiado 3 años como el mejor inventor de la NASA. Creó centros de creatividad para jóvenes. Hay muchos ejemplos, desde innovación para la seguridad, que desafortunadamente somos líderes mundiales. Hay que decirlo, eso es para todo, para la guerra y para la paz. Pasando porque ahora le van a echar calcio a las arepas. O la yuca deliciosa, 127 aplicaciones comerciales. Tenemos institucionalidad y políticas públicas, nos faltan recursos y orientación mucho más fuerte. El gran reto es construir esta sociedad de aprender, conocer e innovar. Esto para mí es gravísimo, gravísimo, porque imagínense, eso ya está desarrollado en software y tecnología para ser invisibles. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Imagínense la guerra y la inmortalidad, que es el reto más complicado. Ustedes todos van a vivir 20 o 30 años más de lo que creen y van a estar bien, sanos, porque van a tener su propio banco de órganos. Entonces, esa educación formal necesita, o sea, cultura ciudadana, apoyarse en lo no formal y en lo informal, porque estos dos están complementando y proyectando esta. Nace entonces Maloca. Tengo 5 diapositivas de Maloca rápidamente. Múltiples facetas de innovación. Es una organización privada sin ánimo de lucro que se autosostiene. Fue iniciativa éramos un grupo de científicos de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia que queríamos hacer algo diferente por cultura ciudadana, porque nosotros seguíamos protestando que no teníamos plata para hacer investigación. Generamos una ley de ciencia, no sabíamos hacer eso, lo logramos. El propósito fundamental es nacional e internacional, pasión por aprender a lo largo de la vida, fortalecer los lazos entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad, aportar a la cultura del desarrollo económico y social sostenible, a la paz y a la calidad de vida. Eso es Maloca, que tiene alianza, que tiene, no voy a profundizar en ningún programa o proyecto, innovador, que tenemos 3 mundos que funcionan en articulación a nivel nacional o internacional. Maloca sin fronteras, 4 líneas de trabajo. Tenemos desde clubes de ciencias, pasando por escuela de guías
Red de Profes, Maloca, producimos material educativo innovador que se ha ganado varios premios nacionales y hacemos cosas tan raras como Ciencia en mi barrio, conectamos a todos los actores, o como estar en la ciclovía para que la gente entienda desde la mecánica de una bicicleta pasando por su salud. Hacemos teatro de la ciencia en Transmilenio, investigación sobre nuevas formas de educación y aprendizaje que me gustaría mucho trabajarlo también con la Universidad de La Sabana. Red de 1094 micro y pequeñas empresas innovadoras. Bueno, no hablo más de esto, solamente esto para que se sonrían. Cualquier parecido con la realidad. Hagan la prueba. Malo que una vez un niñito dijo, pero luego la leche no sale de las neveras. Bueno, trabajamos mucho en política de ciencia, conectamos el arte, conectamos la gastronomía, estamos por todo el país. Y esto es, aquí termino, miren la inspiración. Este niño hace 7 años, yo le dije, oye, ¿dónde hacemos la segunda etapa de Maloca? Y me dijo, escribió esto, lo pintó en ascensores gigantes que van de la Tierra a Marte. Yo nunca me había imaginado esa maravilla y puede que vaya a existir y que ese niño monte la Maloca de Marte. A ustedes muchas gracias por ser libres.